les decía, por alguna razón, en mi corazón existía una importancia tan grande de lo que significa ser padre, de lo que es ser un padre. Entonces, una de mis oraciones al Señor era, Señor, el día que yo me case, yo te pido que el hombre con el que me case sea el mejor padre, bueno, el segundo mejor padre, porque el primer mejor padre es Dios, ¿verdad? Que sea el mejor padre en esta tierra. Así es de que Dios me bendijo muchísimo realmente porque vi en Luis muchos ejemplos, muchos ejemplos y muchas actitudes que ni yo conocía cómo podías ser un padre, porque aquí en la tierra, nuestros padres terrenales, no todos nos han dado una imagen correcta del padre, ¿verdad? Del padre ideal. Y aún por muy bueno que sea, no completa la imagen de Dios nuestro Padre, aunque Dios sí nos da su gracia, nos da su vida. Ahora nosotros en el Señor y nosotros con Cristo en nuestro corazón podemos echar mano de esa naturaleza de Dios y del ejemplo que Él es para nosotros como Padre. Así que nuestra primera referencia en cuanto a relacionarnos padres e hijos es Dios. Nuestro primer ejemplo, nuestro primer enfoque va a ser siempre cómo es Dios como Padre, ¿verdad? Y en eso, pues, gracias a Dios, siempre podemos estar creciendo. Relación padres e hijos, dice. Y dice así la escritura. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, ese es el primer versículo. Esta escritura, este mandato que Dios da, recordamos que Dios nuestro Padre, como el Padre ejemplar y lleno de amor, nos está dando a todos, porque todos somos hijos, y algunos llegamos a ser padres, pero todos somos hijos de alguien, pero somos hijos, y somos hijos del Padre, ¿verdad? Dice, obedeced a vuestros padres porque esto es justo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros lo podemos hacer? En primer lugar, Dios tiene su diseño y su plan es perfecto para traernos seguridad. No sé si recuerdan el mandamiento. El primer mandamiento con promesa dice, hijos, honren a su padre y a su madre, porque esto añadirá largos días de vida aquí en la tierra. Entonces es un mandamiento con promesa. Y ya hablamos anteriormente que honrar está incluido perdonar, amar, no juzgar. Eso es parte de la honra a los padres y prestar atención a su consejo y en los pequeños obedecer. Esto le da un ambiente, esto rodea de protección a un niño que su padre le está dando instrucciones, normas, en medio de un ambiente de amor, como lo hace Dios nuestro Padre, trae seguridad. Son Y cuando límites. dice hijos, obedeced a vuestros padres, les está dando un lugar seguro en el que pueden caminar. Es decir, aquí ustedes pueden correr con toda confianza. Son las personas que yo puse para que ustedes obedezcan, porque es mi mandato, dice Dios, y ustedes van a estar seguros. Y es importante que todos los hijos, ¿verdad?, obedezcan a sus padres. Por supuesto, aquellos hijos que están debajo del hogar, ¿verdad? Cuando son pequeños, pues obviamente no van a tener mucha opción de no obedecer. Pero cuando el hijo empieza a crecer y a desarrollarse, tan importante es que escuche la instrucción de su padre, que escuche el consejo del padre, para saber por dónde se va a conducir, para saber que su vida va a estar guardado cuando él está en obediencia a sus padres. A mí no se me va a olvidar que en nuestro caso, nuestros hijos fueron muy obedientes, bastante obedientes, pero poniendo un ejemplo en Jonatán, que era el mayor,
que empezó en la adolescencia, que quería ir a una fiesta y todo lo demás, pues por supuesto veíamos los lugares, le dábamos el acceso para que pudiera ir a una fiesta y nosotros pues le poníamos un horario. Ok, Jonathan, vas a estar en la fiesta de tal hora a tal hora, ¿te parece? Sí, sí, de acuerdo, se va. Y qué lindo que 10 minutos antes me llamaba Jonathan, antes que yo saliera a retirarle a él a ese lugar, me llamaba y decía, papi, ¿me puedo quedar un tiempo más? Contame cómo está el ambiente. Me dice, lo que pasa es que no han servido la cena. Ah, por supuesto, hijo, quédate seguro, son fiestas que se corren más los horarios. Y ya poníamos otra hora y cuando yo llegaba, mi hijo estaba esperándome para atender la orden que había recibido de sus padres, el cuidado que había recibido, como qué hacer, cómo desarrollarse en una fiesta, los límites que tiene que poner. Todas estas cosas los papás dan consejo, dan orden, dan instrucción a los hijos. Y esto es bueno, esto es la palabra justo, que me encanta que eso, porque esto es justo, es correcto, porque es el diseño de Dios. No sería justo que los hijos estén bajo el techo haciendo lo que ellos quieren, ni siquiera por tomar en cuenta ni obedecer a sus padres, ¿no es cierto? Entonces, importante que ellos estén obedeciendo porque esto es justo. La siguiente escritura No, nos dice, perdón, Luis, eh, solo quisiera añadir un punto a este asunto que decía obedecer en el Señor, porque, claro, nosotros siempre estamos hablando de padres que están dando directrices y peticiones que protegen a los niños, pero cuando no es en el Señor, cuando les están pidiendo algo que va en contra de los principios de Dios, el niño no tiene por qué obedecer, ¿verdad? Entonces hay muchos casos en los que los padres piden cosas que mientan. Por ejemplo, un niño puede decir, papá, yo no quiero mentir, yo no voy a mentir, ¿verdad? Entonces, es en el Señor. Este es digamos, las cláusulas de obediencia, porque es en el Señor. No se va a obedecer ciegamente a un padre que te está pidiendo algo que va en contra de su libertad, en contra de su dignidad o en contra de lo que Dios tiene que ir todo en cuanto a ser justo, ¿verdad? A hacer justicia. Y luego, esta la mencionamos, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces aquí está incluido ese prestar atención, ese perdonar, porque nuestros padres se van a equivocar, nos hemos equivocado, y el perdón de nuestros hijos es una forma de honra. El no estar juzgando a los padres es una forma de honra. En algún momento les conté que cuando yo aprendí a honrar a mi papá no era cristiano y estaba muy expuesto a peligros terribles. Entonces yo oraba por él y le decía al Señor, Señor, que no se vaya a morir mi papá, porque si él se muere, se va al infierno. Y yo estaba segura de eso. Y Dios tan fiel me escuchó, porque no se murió hasta que estuvo bien cristianito, ¿verdad? Entonces, pero yo no lo juzgaba, sino que lo perdonaba y lo bendecía y oraba por él, ¿verdad? Ese era en mi caso. bueno, Pero yo voy a dar testimonio de que María Teresa era una jovencita obediente a sus padres. Muy bien, María Teresa, fuiste muy obediente y la honra estaba para ti porque tú honraste a tus padres, les honraste con tu vida, con la manera en que tú te has manifestado en esta tierra. Honrar a padre y a madre tiene hasta un beneficio de tener larga vida en esta tierra. Obviamente una vida digna, vida, ¿verdad? Que es lo más importante, que no solamente llegar a viejo, sino llegar a viejo de larga vida, lo que el Señor nos permita de vida, pero llegar bien, llegar con actitud correcta, llegar buscando a Dios, llegar honrándole, disfrutando con la satisfacción de haber honrado al Padre y haber honrado a la Madre. Eso es tan importante, ¿no es cierto? Entonces,
vamos a continuar viendo las escrituras que nos pone la palabra, porque es tan bueno ir al punto, ¿no es cierto, María Teresa? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta escritura nos dio mucha luz de saber que cuando nosotros criábamos, no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué provoca a ira a un hijo? Entonces, buscando en el Señor, porque una de lo mejor que podemos hacer para los hijos es aprender a ser padres. Una de las cosas maravillosas es aprender, y de quien podemos aprender es de nuestro Padre. Y Él nos dice, que no los provoque, que provoca ir a un hijo y comenzar a ver, comenzar a escuchar consejo. Nosotros nos dimos cuenta que lo que provocaba ir a un hijo es no ponerle límites, en primer lugar. Un hijo sin límites se siente inseguro y eso le puede provocar a ira. 2, tratarlos airadamente. Cuando les vamos a corregir algo, darles gritos o con iras nosotros, estamos sembrando ira. Entonces, cuando algunas mamás me decían, yo les decía, ¿sabes qué? Necesitas ponerle límites a tus hijos porque gracias a Dios tuvimos muchas parejas jóvenes que buscaban el consejo. Sí, tu hijo necesita límites en esto y todo. Lo que pasa es que yo no le puedo corregir ni ponerle time out o algo así cuando estoy tranquila, solo cuando estoy con iras. Le digo, ¿y qué haces cuando estás con iras? Le jalo un mechón, le tiro de la oreja, o le doy un coscacho. El famoso O el chancletazo famoso clásico. chancletazo. Hasta que estaban con iras. Y eso no es corrección en el Señor. Eso no es una disciplina, ¿verdad? Eso no es, eso le estamos provocando a ira. Pero quiero decirles algo súper importante, fundamental que provoca ira a nuestros hijos. Y es que nosotros no seamos coherentes. Coherentes es que lo que hablamos, lo que les enseñamos, esté respaldado con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Saber que no les vamos a demandar a los hijos algo de lo cual nosotros no estemos dispuestos a cambiar o a corregir. Cuando nuestros hijos comenzaron a ir a la escuela en la cual hubo ministros de Dios, ángeles de Dios, profesoras llenas del Señor, y que les estaban enseñando, les estaban dando herramientas para tener unas disciplinas que yo no tenía en mi casa. Así es de que a mí me tocó aprender para poder respaldar yo misma, aprender de la disciplina que ellos estaban recibiendo de parte de la escuela, de parte de sus profesoras. Pero entonces la coherencia es parte de no provocar. ¿Saben por qué? Porque cuando no somos coherentes, cuando ellos se dan cuenta que estamos hablando y enseñando cosas muy bonitas, muy nobles, pero nuestra actitud es de gruñones, de falta de respeto para ellos, de gritarles o de no ser correctos en nuestra manera de vivir, se decepcionan. La decepción es algo que no lo logran ellos, primero, estar conscientes que es una decepción, tal vez ni la palabra la conocen, pero sienten decepción en su corazón de que mi papá dice algo y hace otra cosa. Recordamos esa frase que un ejemplo habla más que 1000 palabras. Eso es parte de ser coherentes. El ejemplo de que nosotros no mentimos, ni al que viene a cobrar, ni al vecino, ni al papá o a los hijos, es Claro, parte de ser coherentes. claro, y esto implica que los niños pequeños se pueden aguantar y lo ven, pero los adolescentes van a cuestionarnos. Y hay papás que ni siquiera le permiten a los hijos ser cuestionados, porque soy tu papá, a mí no me digas, no me vengas a corregir. Cuidado, porque si nosotros no somos coherentes o hacemos cosas que les provocamos a iras y no estamos nosotros siendo correctos en nuestra manera de ser, los chicos adolescentes tienen todo el derecho porque ellos ya están entrando en el entendimiento de discernir lo bueno y lo malo. Y es necesario que ellos también vengan a decirnos a nosotros, si algo está mal, papá, esto que hiciste, pues no me parece. Y nosotros parar.
yo he visto a padres reaccionar mal y otros por lo menos se quedan asustados, no saben qué decirles a los hijos. Pues qué hay que decirles, a ver hijo, ¿a qué te refieres? Esto y esto y esto, analicémoslos. Y si está mal, reconocerle. Y no hay cosa más grande para un hijo es que un padre reconozca su error. Por supuesto y que lo corrija. No este error, pues así soy y me aguantas. O cometo el error, te pido perdón y vuelvo a cometer el error y te pido perdón. Y el papá está en esa porque entonces los hijos se irritan y llegan a un punto en que ellos ya no quieren saber más. ¿Por qué? Porque ya mi papá así es y se alejan de nosotros. En cambio, si nosotros los mantenemos cerca, pues vamos a provocar que los hijos se queden cerca de nosotros y nosotros caminar juntos con ellos. Bueno, vamos a pasar a esta parte donde dice, siervos, dice, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones como a Cristo. Mire, también está para los siervos, ¿no? También dice cómo las personas, los empleados o las personas que están bajo otra persona en las relaciones laborales deben de aprender a relacionarse con temor, ¿no es cierto?, de parte de Dios y con sencillez de corazón, como a Cristo. Y ese creo que puede ser la manera en que podemos sobrepasar quizá las malas actos, porque recuerde que este tema venimos nosotros de someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto lo estábamos viendo desde Efesios 5:21. Es decir, no nos hemos cambiado del tema, solo que ahora estamos hablando de los hijos, de la relación de padres y estamos hablando también de cómo los siervos también deben de someterse, ¿no es cierto?, y hacerlo como para el Señor. Y esta es una gran ventaja cuando nosotros estamos haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres. Lo mismo lo hacemos para con los padres. Puede funcionar. Ok, es mi papá, pero yo lo voy a hacer como lo que lo hago como para el Señor. Y esto vas a descansar, hijo. Vas a descansar en saber que estás actuando, honrando a Dios, honrando a tus padres. Honras a tus padres y honras a Dios. Es una secuencia que vale la pena que todos nosotros la podamos disfrutar y vivir una vida de agrado para con Dios en esta clase de cosas. Y sigue, ¿no es cierto? María Teresa, ¿puedes leer esta parte? Sí, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. A mí estos versos me hablan mucho de cómo nosotros honramos la autoridad, porque ahora no nos consideramos siervos, pero podemos estar como empleados. ¿Cómo hablamos de un jefe? ¿Cómo hablamos de las personas que están en autoridad? La policía, el gobierno, el presidente de una nación. Todo eso le da un mensaje a nuestros hijos. Y recordamos que nosotros no vamos a obtener, aunque sí hay mucho poder en nuestras palabras, vamos a reproducir lo que realmente somos. Por eso es que el principal trabajo de los padres es en nosotros mismos para poder transmitir a los hijos y ver que se reproduzca esa honra que hay en nosotros, a Dios como nuestra principal autoridad y saber de que esa honra la estamos transmitiendo a los hijos. Los hijos escuchan cómo hablamos de un jefe, cómo hablamos de las otras personas. Entonces, hacerlo con respeto, hacerlo con honra, no cerrando los ojos a una realidad, pero siempre podemos hablar de la manera correcta, el hablar fácilmente, ligeramente de todos los errores que el jefe o las autoridades cometen es fácil. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros que lo busquemos en sabiduría. Esto es fundamental. Sí quiero decirles, tal vez no vamos a poner tantos ejemplos, pero sí queremos darles como los principios que hemos visto, que a nosotros nos han bendecido y en los cuales seguimos creciendo, porque cada vez podemos aprender mejor, ¿verdad? Sí, y hablando de los principios, ¿no es cierto? ¿Qué dice María Teresa? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Muchas Esto gracias. es clave, ¿no es cierto? Y vosotros, amos, dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas,
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Eso está en relación a las personas que trabajan en nuestra casa, a los empleados, Y ¿verdad? los empleadores, María Exacto. Teresa, ahí está hablando también de cómo hay que tratar a las personas y no pensar que porque están en una condición de empleados hay que tratarlos mal, ¿verdad? Hay personas que los tratan como capataces o como unas personas que usan términos y maneras violentas para hacer que las personas hagan las cosas. No, tenemos que tratarlos como hermanos y obviamente hacer que las personas hagan y cumplan su labor, ¿verdad? Hay maneras, hay formas, pero nunca usar la grosería solamente porque estás en una posición de autoridad o estás en una posición de ser jefe. Cuidémonos, porque aquí habemos empleados, habemos jefes y nos tenemos que llevar bien y saber que las relaciones laborales, las relaciones de trabajo se pueden llevar adelante no hay, muy bien. No hay cosa más agradable que poder decir, sí, realmente estamos disfrutando nuestra relación laboral, ¿verdad? Estamos yendo a trabajar, cómo es mi jefe, cómo me trata, la manera en que lo hace, qué cosa más bonita llevar una relación de trabajo agradable, tanto los jefes como Los patrones, los patrones o los jefes como las personas. Bueno, como vamos a los seguir empleados. dándole un consejo a los hijos. Dice, hijo mío, ponga atención hijo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esto va en acorde, esto está en Proverbios capítulo 3, esto va en acorde de lo que ya dijimos, pero es el respaldo de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, no apartarse de la ley, es un consejo a los hijos. Mire, tan importante es quizá recibimos o no recibimos nosotros la ayuda de nuestros padres, recibimos o no recibimos nosotros, digamos, el consejo de ellos o las instrucciones necesarias, pero tenemos las instrucciones de Dios, tenemos la palabra de Dios. Es decir, si es que yo no tuve papá, es que mi hogar, ok, vaya usted a la palabra y siga lo que Dios le está mostrando, lea los evangelios, siga las cartas apostólicas, vaya al libro de Proverbios como este que es tan hermoso y vea cómo le requiere, hijo mío, dice, no te olvides de mi ley, ni tu corazón guarde en tu corazón guarde mis mandamientos. Guardarlos acá es llevarlos a atesorarlos para que cuando salgas a la calle sepas cómo enfrentar la vida, sepas cómo contestar a otros, porque tú estás en base a la palabra de Dios que está en tu corazón, ¿sí? Porque son de Sí, largura y dice, y larga vida te acompañarán. ¿No le parece que es bonito esto? ¿Mm? Entonces, María, ¿ibas a decir algo? sí, esto es súper importante porque como padres ponemos ciertas normas en casa, ¿verdad? Cada familia tiene sus normas. Pero recuerdo que aprendimos una frase, creo que un psicólogo, Josh McDowell, que escribió muchos libros para relación padres e hijos, decía, reglas sin relación igual rebelión. Porque, o sea, poner muchas normas, pero sin la relación de afecto, la relación de amor, la relación de conexión entre el hijo y el padre, un montón de reglas, un montón de normas, le pasa a lo que a todos los del Antiguo Testamento les pasó. Tenían el montón de leyes, pero no estaban conectados con el Padre, ¿verdad? Entonces ahora nosotros, el Padre, dándonos el ejemplo que Él a través de su gracia y de su favor y de su amor, que nos amó tanto, que se dio a sí mismo, entonces nosotros podemos saber que el principal mandamiento, que es amor, es el que va a regir cómo ponemos las normas. Los hijos van a ver las normas, pero se van a sentir conectados con los padres. El padre que me está dando esta norma, sabe, yo sé que me ama. Entonces esta norma es de beneficio para mí porque eso, el amor es la fuerza y el padre es la fuerza, es el motor que va a edificar la vida de nuestros hijos. Y el padre nos puso como ejemplo. Él era un padre que mostraba su amor. Y en esto de cómo amar, porque a veces tenemos que aprender, la verdad.
siempre podemos aprender a amar mejor. No creamos que amar es como yo tengo en mi mente nada más, ¿verdad? Sino que, bueno, esta escritura me encanta, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, dice, ¿verdad? Entonces nos está hablando de misericordia. Dios como Padre extiende su misericordia. Y esto es lo mismo que estamos hablando. Ponemos las normas, nuestros hijos van a fallar. ¿Cómo los vamos a tratar cuando fallen? Con misericordia. Dios nos está poniendo con misericordia. Si queremos que ellos un día experimenten y actúen con misericordia, que eso esté escrito en su corazón, nuestra primera función como padres es tratarlos con misericordia. Y tratarlos con misericordia es parte de no dar el castigo que se merece. Y Él, esto que estamos hablando es Dios hablándonos a nosotros como hijos, un padre hablándole a su hijo, hijo mío, empezó diciendo, ahora dice, hijo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, nunca se aparten de ti. Es decir, este es un gran consejo para los hijos. Cuando tú camines en la calle, nunca te olvides de la misericordia y de la verdad. Andar en justicia y andar en verdad y hacer las cosas en verdad van a ser lo que te va a traer un descanso para tu vida y un descanso para los que están a tu lado y vas a ser de grande bendición. Y dice, átalas a tu cuello, ¿sí? Y escríbelas en las tablas de tu corazón. Es decir, no es un asunto de haber oído, sino que atarlas a tu cuello es como cuando alguien se pone una cadena que lo representa. Alguien dice, mire, me voy a poner este escudito porque esto me gusta, esto me representa. Pues a ti te tiene que representar la verdad, la misericordia. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón para que cuando salga de ti algo que vas a decir respecto a otras personas, algo que vas a hablar, algo que vas a hacer, sea respecto a la ley, respecto a lo que aprendiste de Dios. Por eso es importante que hijos, dice la escritura, dice que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos en la palabra para que aun cuando sean viejos no se aparten de ella. Eso quiere decir que la grabaron en su corazón y grabada la palabra en su corazón puedan salir y puedan llevar la palabra a otros lugares porque ya está sembrada en el corazón, ya sale del corazón. Me encanta cuando dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Y como resultado de hacer esto, vamos a darnos cuenta de lo que la escritura nos dice, vamos a tener una doble bendición. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí? Es decir, cómo queremos que nuestros hijos sean vistos, cómo queremos que nuestros hijos sean apreciados por las personas. Bueno, ahí tenemos un gran consejo, uno de los grandes legados que un padre puede llegar a dar a sus hijos es instruirlos en los caminos del Señor para que cuando ellos salgan afuera y reflejen el corazón de la casa, del hogar, un corazón de nobleza, de la palabra de Dios, de las instrucciones recibidas de la Biblia, las personas pues encuentren una buena opinión delante de Dios y de los hombres. Que los hombres digan, ve, aquí está el hijo de fulano de tal, miren la conducta de este muchacho, la conducta de esta señorita. Estos muchachos realmente honran a sus padres, que lo digan otras personas, no tanto que lo diga uno, sino que otras personas honren a los hijos y honren a los padres mediante la educación, mediante la conducta que están teniendo, donde están honrando a los hijos. hay algo que no me había dado cuenta, pero que es muy poderoso y que me pasa. Cuando yo leo cómo educar a mis hijos, casi siempre me pongo en la posición de hija con mi padre. Y cuando leo esto, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo recuerdo que yo decía, yo quiero hallar gracia ante los ojos de mis hijos. Quiero hallar buena opinión ante los ojos de ellos. ¿Cómo voy a actuar para encontrar esa buena opinión? Y era escuchando el consejo de Dios de estas prácticas, de esta manera práctica de vivir, cómo hallar gracia, atarla a mi cuello, escribirle en la tabla de mi corazón su misericordia, su verdad, para hallar gracia
queremos conectarnos al corazón de nuestros hijos. Eso es parte de hallar gracia, favor, buena opinión, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos que nuestros hijos sigan nuestros consejos, tenemos que causar admiración en ellos. No sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de las juventudes siguen a alguien a quien admiran. Aunque ante nuestros ojos no sean admirables, ellos admiran a alguien, a su amigo, a su profesor o a quien sea, lo van a seguir. Bueno, nosotros creíamos tener los mejores elementos, las mejores herramientas para la vida de nuestros hijos. Entonces queríamos saber cómo transmitirlas, pues teníamos que causar, tener gracia y favor ante los ojos de ellos para que escucharan este consejo, ¿verdad? Vamos a dar otro consejo de la palabra de Dios que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5, estamos en Proverbios 3, este libro de Proverbios 3 es como cuando un padre despide al hijo y lo despide con un beso, y en ese beso va la instrucción, el cariño de todo lo que el padre ha representado para el hijo. Y aquí está el Padre Dios dándonos a nosotros como hijos y nosotros como padres a los hijos nuestros un beso de despedida diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué le parece? Qué genial, ¿no? La palabra de Dios, cómo nos impulsa, cómo dan ganas de salir de veras y dejar que nuestros hijos experimenten la vida, vayan al mundo y digan, pues hijo, ya es tiempo que tú vayas y tengas la experiencia de ir a estudiar fuera, de ir a trabajar, de salir, de representarnos, un viaje que hagan nuestros hijos. Como nosotros lo que más deseamos, estoy seguro que todos, mamá y papá, es que nuestros hijos pues estén sanitos, no les pase nada, se porten bien y estén dando un ejemplo maravilloso a las demás personas y se caminen correctamente. Pero ¿qué tienen que hacer ellos? Fíate de Jehová quiere decir confía en Él, ¿sí? Que la confianza de los hijos sea Dios, que su fe se levante en Dios. Un hijo con fe, un hijo que se va caminando con la fe por delante, va a ser un hijo que va a mover montañas, un hijo que se le van a abrir las puertas, un hijo que para triunfar necesita tener fe en Dios, en sí mismo y en lo que sabe, y hacerlo correctamente, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, quiere decir, órale a Dios, consúltale a Dios, preguntándole a Dios cómo debes de comportarte en esta situación o en esta situación y verás cómo Dios te contesta. Dios te va a dar guianza. Mire en cuánta situación difícil a veces se encuentran nuestros hijos cuando salen a la universidad, cuando salen a trabajar, cuando se van fuera del país o cuando ya están ejerciendo su propio hogar. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Tener esa seguridad y esa confianza, porque el Señor dice que Él enderezará nuestras veredas, es decir, lo torcido del camino. Cuando nosotros confiamos en Dios, eso hace el poder de la fe, eso hace el poder de la palabra. Cuando solo obedecemos a Dios y su palabra, eso es lo que se logra, el que Dios enderece nuestras veredas, nuestros caminos. Me encanta eso que dices, Luis, porque eso nos trae tanta esperanza de saber que nuestros hijos se van a enfrentar a muchas cosas y lo que queremos hacer mientras están creciendo es prepararlos para que cuando sean adultos y, como tú dices, vayan por todos los caminos que les toca ir, ellos su confianza esté en Dios, que sepan que Él es el Dios todopoderoso en el que pueden confiar. Me encanta esto porque hemos visto que eso nos ha traído paz a nuestra vida y a nuestros hogares. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto tiene que ver un poquito de no confiarnos en nuestra propia prudencia, como anteriormente decía, o ser sabios en nuestra propia opinión. Esto, no seas sabio en tu propia opinión, le está diciendo, como decía mi nietita a su hermano, no escuches solo tus propios pensamientos, le decía, ¿verdad? Escucha, no seas sabio en tu propia opinión, escucha consejo, busca el consejo de las personas que te aman, primero el consejo de Dios.
Luego, personas que te aman, personas que en el temor de Dios te van a dar una buena opinión, un buen consejo. No creas que en tu propia prudencia, yo estoy tomando esta decisión y así me va a salir bien. Así lo hicieron mis papás, así lo hicieron mis abuelos y así lo voy a hacer yo. Esa es una muy limitado, es una opinión muy limitada. Debemos de salir de los patrones que hemos tenido para buscar la opinión de Dios, que es la completa, que es más extensa, y para escuchar y ver el ejemplo de otras personas que les ha dado el resultado de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, eso es parte de la sabiduría, seguir aprendiendo para poner en práctica lo que aprendemos en el momento adecuado. Como resultado de caminar en el consejo de Dios, como resultado de poner en práctica las normas de Dios, de poner la fe por delante, dice que esto será como medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Imagínense, la palabra dice que va a ser como medicina a nuestro cuerpo, y refrigerio a nuestros huesos. ¿Qué necesitamos nosotros? Una vida de salud. La gente anda viendo cómo se cuida en su salud, pero descuida sus modales, descuida la parte ética, moral en la que se vive, y a causa de eso, entonces, por más que está comiendo comida sabrosa, deviene enfermedades. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que aquí dice que esto va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y también habla sobre la importancia de honrar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios y darle a Él la honra de todo lo que hacemos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una de las cosas tan importantes que tenemos que hacer con nuestros hijos es enseñarles a nuestros hijos a honrar a Dios con lo que tienen. Nosotros desde pequeños les enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios siempre. Primero con el ejemplo. Primero nos veían a nosotros siempre apartar el diezmo para el Señor. Lo primero que hacíamos era apartar el diezmo para el Señor. Lo segundo era ofrendar. Aparte del diezmo, ofrendábamos. Tercero, ver cómo ayudamos a otras personas. Nuestros hijos, hermanos, miran. Nuestros hijos están viendo. Ellos saben lo que estamos haciendo. Y en el camino ellos se empiezan a encontrar con circunstancias de que ven a un niño que está mal, ellos también quieren ayudar, ellos también quieren ver, quieren deshacerse quizá de un juguete que para ellos es tan importante, pero ellos ven que con ese juguete van a hacer feliz a un niño, aprenden a dar. Y cuando nuestros hijos empezaron a manejar un poco de dinero que nosotros les dábamos para sus gustos, nosotros le llamamos la famosa mesada, algo para el mes, y queríamos hacerlo de esta manera porque así les enseñábamos a ser responsables. Agarrábamos una cantidad proporcional para cada uno, no le dábamos lo mismo a todos, al mayor un poco más, así hasta la menor, y a ellos les dábamos, y lo primero que les recomendamos: hijos, aquí está para que ustedes lo administren, esto va a ser el mes, esto es de ustedes, pueden gastar en lo que quieran, solamente que separen el diezmo. Y miren qué lindo es ver a nuestros hijos separar el diezmo y esperar el domingo. El gran gusto de llegar el domingo y decir: voy a diezmar, yo también voy a dar, traigo mi diezmo, y ponían su diezmo. Y así ellos empezaron a administrar. Unos de nuestros hijos se gastaban la primera semana su mesada. Está bien, lo podían hacer porque era de ellos, sabían que se iban a quedar 3 semanas más sin para poder gastar extra, ¿verdad? Otros iban mesuradamente gastándolo en el mes, y otros ahorraban. Teníamos de los tres tipos, en los 4 hijos que teníamos los 3 tipos de personas que hacían cosas diferentes. Es decir, que el que ahorraba podía decir al final: tengo esto. Recuerdo que cuando hicimos un viaje, mi hijo me dice: papi, me voy a ir a comprar unos zapatos. Sí, le digo yo: ¿en cuándo y de dónde? Ahora aquí voy a aprovechar que aquí son buenos los zapatos. Andábamos por Bogotá. ¿Y tenés dinero? Le digo: sí, dice, yo estuve ahorrando. Imagínate, él había ahorrado en todo este tiempo para que sabía que íbamos a salir de viaje, él quería comprarnos sus zapatos a sus gustos. María Teresa, ¿tienes algo aquí? No, estoy pensando cómo
cómo darles a los hijos esas pequeñas responsabilidades, esa pequeña eh, libertad de manejar, de administrar, va desarrollando en ellos conciencia de ser mejores administradores, ¿verdad? Pero conciencia de en quién está su confianza. Al honrar a Dios primero, están demostrando quién es su proveedor, en quién están poniendo su confianza, y a la final saber que no es una cantidad de ahorro o de economía lo que va a darme a mí mis sueños cumplidos, digamos, ¿verdad? O lo que me va a dar la libertad para ser feliz. Porque cualquier recurso, cualquier ahorro que tengamos va a estar limitado. Pero si su confianza, como dice aquí, fíate de Jehová de todo tu corazón, si su confianza está en el proveedor, saben que ahí está todo, ¿verdad? De él viene todo. Lo que nosotros nos toca aprender es cómo confiar mejor, cómo expresar esa confianza mejor en Dios para seguir experimentando la libertad que Dios nos quiere dar en salud, en finanzas, en relaciones de armonía con las personas. Eso es lo que nos toca a nosotros, como descubrir en la palabra, ir delante del Señor, confiar en Él, saber que de Él viene todo. Y todo esto va con el consejo primero de Dios de buscarlo a Él, de no aferrarnos a nuestra propia prudencia o porque digamos, confiando en nuestra propia prudencia podría ser ahorrar y no tener la libertad de gastar en nada. Sino que yo soy Bueno, tan pero eso prudente. depende de cada quien, ¿no? Por eso es que les Exacto, dejamos libertad, exacto. porque ellos el primer vez van a saber lo que fue no poder gastar y ahorrar. Van a saber lo que es haberse comido todo en la primera semana y no tener para el resto. Esa es la experiencia y la libertad que debemos dejar a nuestros hijos para que empiecen a desarrollar cómo quieren vivir su vida y poderles después que cuenten cómo les ha ido después de 6 meses. A ver, siéntense cómo les ha ido con las finanzas, cómo sienten ustedes que han manejado su dinero y escucharles qué es lo que ellos dicen. Dice, a mí lo que no me gustó es que se me acabó rápido, ¿verdad? O a mí lo que pasa es que yo me quería comer un helado, pero como quería ahorrar, entonces ahí es donde entra papá y mamá dándoles los consejos, llevándoles a una estabilidad y enseñándoles a manejar. Y dicen que si ellos cuidan en dar las primicias de todos sus frutos, sus graneros van a ser los de ellos, los de los hijos, van a ser llenos de frutos. Es decir, ellos van a, si viven una vida honrando a Dios con sus bienes, administrando bien su dinero, ellos van a tener sus graneros llenos de mosto, dice acá, era la provisión que daba a ellos para una bebida que ellos tenían. Es decir, ellos van a poder tener Provisión. provisión posteriormente porque ellos están sembrando. Y así les hemos enseñado a hacer para que ellos caminen en esto. Bueno, yo me doy cuenta cómo Dios se cuida y guarda todos los detalles, y es importante cada uno de ellos. Y este de cómo manejar sus finanzas es fundamental. Es muy, muy importante realmente. Yo no he sido una muy buena administradora del dinero porque no le he dado tanto valor al dinero como a disfrutar realmente de paz, de A gozo disfrutar el dinero, sí les has y dado a el valor disfrutar para el dinero. disfrutar el dinero. Sí, sí, porque es mi siervo, no es mi amo, ¿verdad? Entonces yo no vivo limitada por una cantidad de dinero porque me sirve, no le sirvo yo a él. Y eso yo creo que es lo que eh, para mí es una buena cosa porque no es mi señor el dinero, pero sí hay que ser un buen administrador. Es algo que a mí me ha faltado, cómo administrar mejor. Pero la verdad es que fundamentalmente es como que no sea el dinero, el Señor, el que va a cambiar tu estado de ánimo o el que te va a limitar a hacer planes para un futuro. No es la cantidad de ahorro que tengo, porque Pero todo ahí lo... es donde entra, mi amor,
Ahí es donde entra cómo manejas hoy lo que tienes, cómo bendices a Dios, cómo lo haces para que sea Dios el que te retribuya, para que precisamente esto que estás diciendo, de que no seas tu siervo del dinero, sino tú el amo del dinero, necesitas administrarlo bien, porque si lo administras mal, no vas a ser el amo. Por más que digas, no, no hago planes, entonces no vas a tener. Aquí lo que nos está enseñando es cómo Dios bendice, cómo es Dios el que retribuye, cómo de una manera milagrosa Dios nos trae retribución. Y sigue diciendo, no menosprecies, mire este tan importante, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Dice, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor quiere corregirnos, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y esto es algo tan necesario hablarlo, porque muchas veces he oído yo de una manera generalizada, especialmente en el Ecuador, la idea castigar suena como una persona mala, castiga el que es malo. Y no, la palabra no dice que castiga el que es malo, se castiga al malo, es muy diferente. Le hemos dado vuelta al término. Se supone que le están castigando porque hizo algo malo sucedió y viene el castigo. Y Dios toma de nosotros también, si hacemos algo malo y no recibimos del parte de Dios castigo, es porque no nos está tomando como hijos. Somos alguien más, pero no somos sus hijos, porque el Padre al que ama, al Hijo que ama, castiga. Y aquí lo está diciendo la Escritura y nosotros tenemos que entender eso. Entonces muchas veces, si nosotros no ponemos en práctica la vida de Dios y los principios de Dios, sino que salimos y dejamos que nuestros hijos vayan a la que vive, qué bueno si salió bien, qué bueno si salió mal. No, con el hijo no podemos arriesgar qué bueno si salió bien, qué bueno si salió mal. Con el hijo tenemos que asegurarnos de que le va a ir bien. ¿Cómo? Poniendo las instrucciones de Dios, los consejos de Dios, poniendo las cosas claras para que ellos sepan cómo se van a conducir. Y sabiéndose conducir, ellos reciban de Dios la retribución de la bendición de sus lagares llenos de mozos, como el que dice, sí, y que no sea necesario el castigo. Pero si en caso se salen del camino correcto, Dios mismo va a castigar, ni siquiera nosotros, porque a veces nosotros ya no estamos a la altura de poder tratar algo con un hijo, pero para Dios ya le tomó como hijo, le toma como un hijo propio también a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque eso es para nosotros mismos también, como padres que somos hijos de nuestro Dios. No nos salgamos porque el Señor nos puede castigar. Y aquí dice, porque Jehová al que ama castiga, ¿como quién? Como los padres también castigan a los hijos, ¿no es cierto? A quien quiere, porque al que no se quiere, hay que le vaya como fuera, no importa, no es mi obligación ni es mi responsabilidad, y yo le dejo para que haga lo que sea necesario. Este es un tema súper importante porque lastimosamente se ha tenido un concepto de castigo y de corrección muy errado. Respaldado por el hecho de que el padre quiere que el hijo obedezca y punto, y va a poner cualquier castigo, y no es ese nuestro propósito. Nuestro propósito es como preparar a un hijo en un carácter de tal manera que cuando crezca tenga sabiduría para tomar decisiones. Y la corrección significa regresar al camino, así como el padre regresa al camino. Entonces corrige de varias maneras. ¿Y por qué digo yo que este es un tema profundo y que yo creo que sí es importante que cada quien busque la sabiduría de Dios, cómo es el castigo y cómo es la corrección en Bueno, Dios? para eso estamos poniendo los principios, María Teresa. Digamos, hay mucho que hablar, como tú dices, pero la Biblia lo puso en este orden que estamos leyendo, donde primero nos haga, hijo mío, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, hijo mío, bendice, hijo mío, honra a tu padre, hijo mío. Esas son las indicaciones, esas son
las instrucciones que primero nos da Dios. Antes de llegar al castigo, nos da instrucciones. Él nos dice, no estamos empezando por el castigo, estamos empezando por el orden que nos da el Señor. Tanto en Proverbios como acá. ¿Por qué? Porque si no, si creemos que vamos a completar todo el tema, no lo vamos a hacer. Pero sí tenemos aquí una clara directriz. Yo le diría, mire, no trate de hacer un pastel con 5 recetas. Trate de hacer un pastel con una receta. Aquí le va a salir el 3 leches, echándole las 3 leches. Y Proverbios capítulo 3. Póngale las 3 leches de capítulo 3 de Proverbios para que esto usted sepa. Ah, no, pero es que yo también quiero de nueces. Pues póngale nueces. Pero es que ya no va a ser 3 leches, ¿verdad? Entonces, ahorita importante que nosotros, en la manera en que venimos leyendo, siguiendo la secuencia de la escritura, que nos da que podemos agregar algo más, confiemos en que si ponemos esto en práctica y les enseñamos esto, no va a haber necesidad del castigo. ¿Sí? Me parece muy bien lo que dices, porque hablaste de nuevo de un orden, de primero buscar el consejo de Dios, como Proverbios 3 nos dice, luego confiarnos en Él, a guardar sus mandamientos en nuestro corazón con misericordia y llenos de amor, hasta llegar a este punto. Tienes toda la razón. Lo que a veces me preocupa es que muchos papás se quedan con lo último, nada más. Amor, no se preocupe, no se preocupe. Nosotros no estamos para resolverle la vida a la gente. Nosotros no le vamos a resolver la vida a los hermanos. Lo único que estamos haciendo es dando el consejo de Dios y confiando en que su palabra, la palabra de Dios que hemos estado leyendo, va a hacer el trabajo. Lo hizo en nosotros. Como tú dices, nos equivocamos. Pero, por supuesto, somos falibles todos los papás, los que estamos aquí presentes, y los hijos que nos hemos equivocado en nuestro andar. Pero hoy tenemos una dirección del Señor. Tú hiciste un lindo resumen de ese orden que Dios que hemos estado hablando. Ok, póngalo en práctica, y el castigo viene en la desobediencia, no en la obediencia. Si ponemos en práctica las cosas, no hay. Hay hijos que no requirieron ser castigados. A ver, ¿cuántas veces te castigaron a ti, María Teresa? Muy poquito. Ahí está. ¿Y por qué? Creo que necesité un poquito menos, son mentiras. Bueno, ahí, ahora yo tengo las consecuencias de eso, pero bueno. Pero no fue necesario. Quizá fue necesario una amonestación, un decirte algo. Pues así hacemos con los hijos. Si los hijos lo único que a veces necesitamos es encauzarlos en el camino, porque el Señor, si hacemos lo que el Señor dice, que Él enderezará. ¿Quién enderezará, María Teresa? No nosotros. El Señor enderezará las veredas de ellos. Y yo sé que es tu corazón de madre, que no quisieras ver que un hijo sea maltratado. No, confiamos en que los papás están escuchando esta palabra y van a darse cuenta que es Dios el que está diciendo, Dios castiga, como el padre que ama y quiere a sus hijos lo castiga. Dios solo está poniendo a los papás como ejemplo de lo que Él, siendo Dios, ¿cómo no vamos a confiar en la corrección que Dios nos está dando? Amén. Bueno, el tema, ¿ibas a decir algo más? Sí, cielo, porque como tú dices, sí tengo un celo porque los padres den una imagen correcta de quién es nuestro Dios y cómo ama nuestro Dios. Sí tengo un celo, tal vez no tengo la gran sabiduría para exponerlo, pero me doy cuenta que Dios sí nos corrige, sí castiga al hijo que ama, pero su fundamento es que es por amor, es que ama. Y la manera en que lo hace es no causando vergüenza en la vida del hijo, porque muchos piensan que el castigo es avergonzarle. Y para mí está muy claro en mi mente cómo el Padre nos enseñó a nosotros como padres darle la certeza a nuestros hijos que son totalmente amados, totalmente aceptados, totalmente admirados. Entonces, eso es como el Padre se refleja al hijo y eso para mí es... yo castigué a mis hijos y los corregí, ¿verdad? Entonces, y lo María hice, Teresa, ¿y te equivocaste al corregir a los hijos? Por supuesto. Algunas veces
Te quitaste el volumen, Luis. Es decir, por supuesto que te equivocaste, digo, cuando corregiste a tus hijos algunas veces, pero nosotros no basamos nuestra vida en los errores que hemos tenido, sino en los aciertos, uno. Y dos, pues si nos hemos equivocado, pues podemos corregir y podemos ayudar para que hoy pues hagamos las cosas bien. Y yo sí creo que, yo confío mucho en el poder de la palabra. Yo puedo dar consejos, pero el poder de la palabra es tremendo. Y lo que hoy leímos, sé que quedó en el corazón de cada uno. Así es que me gustaría que tengan pantalla y alcen sus manos, vamos a orar, vamos a bendecir a papá y a hijo y relación padres e hijos. No importa que usted ya sea grande, yo acabo de estar con mi hijo y su esposa en Los Ángeles y antes de venirme me tomé el tiempo de darles mis recomendaciones, como también honré y alabé la buena labor que están haciendo tanto en la iglesia como sus hijos. También hice mis recomendaciones. Eh, Esas son recomendaciones porque ya es otro nivel de relación que tengo con mis hijos mayores, ¿verdad? Pero en fin, Dios dará y confío en la sabiduría de Dios pondrá y que esta palabra no regresará vacía. Así es que pongámonos pantalla y oremos y honremos a Dios alzando nuestras manos y digamos, Padre, te damos gracias por este día, bendecimos a las familias, bendecimos a los hijos y Señor, yo ruego en el nombre de Cristo que tú le levantes familias saludables y